10:30 de la noche, estamos en vivo. Recuerden que pueden aportar con sus preguntas, comentarios, sugerencias al teléfono que ponemos en pantalla, 155-047-274, 0342, es la característica de Santa Fe. Varios mensajes llegan vinculados a la crisis económica. Los resumo porque son algunos son bastante largos. Los resumo. Básicamente plantean que el poder adquisitivo de la clase trabajadora disminuyó sensiblemente entre un 40 y un 50% en lo que va de este primer cuatrimestre del 2016. Otros nos piden que profundicemos en la cuestión pedagógica, más que la cuestión laboral, sindical. Bueno, va todo de la mano. Igualmente es cierto, hablamos mucho de la coyuntura laboral, que es muy preocupante. Privilegiamos eso esta noche. En otras oportunidades vamos a privilegiar la cuestión pedagógica con Bayúgar, con Romero, con Sonia Leso, con todos los actores de la educación santafesina, por supuesto también con las autoridades provinciales del Ministerio de Educación. Y después siempre los mensajes característicos a esta hora, muchos vecinos del norte planteando que están todavía con problemas producto de las intensas lluvias de los últimos días, que el colectivo no hace el recorrido habitual, que siguen estando las zanjas con el nivel de agua muy alto, que hay problemas de los yuyos altos, que hay problemas de falta de iluminación. La típica, una constante de, lamentablemente, de todos ustedes que nos ven hasta ahora y que nos informan sobre estas situaciones tan penosas, tan lamentables. Si alguien del municipio no está viendo, agéndenlo. Pompeya y la zona de San Agustín 2. Jorge Gen, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Antes de meternos, tenemos un tiempito para charlar tranquilos. Y antes de preguntarte, hacerte la primera pregunta, también saludo a mi amigo Fede Henry. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va, Héctor? Muy buenas noches para todos. Si me permitís, un mensaje que a lo mejor es alentador para los vecinos del norte. Hoy empezaron intensas tareas de bacheo, pero en Suipacha y San Jerónimo. O sea, a lo mejor... Hagan el cálculo cuando llegue. Claro, hagan números. Suipacha y San Jerónimo. Sí. Bueno. 10:30 de la mañana, imagínense el tránsito a esa hora, día y horario que han elegido para comenzar mejor, ¿no? Con el plan de reconstrucción. El mejor. Jorge, quiero arrancar para preguntarte con un proyecto de ley que presentaste en los últimos días, vinculado a mi criterio algo muy interesante, lo charlamos antes de esta entrevista al aire. Estás proponiendo que en el marco de la reforma del Código Civil a nivel nacional, el santafesino tenga una ley provincial que lo alcance en cuanto a reclamar cuestiones que son tal vez no grandilocuentes, pero sí que generan un dolor de cabeza grande, de manera colectiva, y que tenga una respuesta del juez que intervenga también en ese sentido. ¿Lo explicás? Sí, a ver, concretamente, me decía un ciudadano antes de entrar acá, ¿no? Tengo un problema, me debitan 15 pesos de mi tarjeta de débito, no tienen por qué. Pero nos encontramos con que, por ejemplo, en ese caso, puede haber 600.000 personas que sientan que le están cobrando un débito sin ningún tipo de causa. Una sola persona nunca va a iniciar una acción solamente por sus 10 o 15 pesos. En la Argentina las acciones eran individuales. Hasta el año 1994, que la reforma de la Constitución incluyó las acciones colectivas. Uh-huh. Y entonces, a ver, nobleza obliga, una persona que hacía un juicio por 10 pesos era un verdadero Quijote. Y además garantizaba la impunidad del banco, que sabía que nadie iba a hacer juicios individuales. Siempre juicios individuales. Por ejemplo, el Corralito, famoso juicio de amparo, vos sabías que te iba a ir bien, pero vos tenías que interponer tu propio recurso. Hubo una vez que una persona quiso iniciar acciones contra una ley que te obligaba a grabar, a guardar las conversaciones telefónicas de todos, la tuya, la de los televidentes. Inició una acción, pero no fue por lo suyo. Esas son las acciones individuales, que en realidad es una buena metáfora de una sociedad que uno no quiere. Uno tiene que pensar en términos de lo colectivo porque aumenta el impacto frente a un tiempo, y lo quiero decir, que el mercado va a ser el ordenador en términos de las políticas públicas. Pues bien, en ese caso se logró una sentencia que declarara la nulidad
de este dato, de que te graben las conversaciones, pero que benefició no solamente a este hombre, sino a todos nosotros. Entonces, lo que estoy proponiendo es una serie de reformas que faltaban, una serie de normas transversales para el patrimonio, para cuestiones que tienen que ver con los consumidores. Generalmente nos llegan pero cantidad de reclamos, sobre todo los que están relacionados con la telefonía celular, relacionados con los bancos, que además, dicho sea de paso, son los grandes beneficiados de este proceso de transferencia que está llevando adelante el gobierno. Perdóneme, pero me sale, digo, entonces, ¿qué es lo que planteamos? Una serie de normas que llenan o ocupan una laguna, un vacío legal en nuestra legislación, y que va a permitir que podamos llevar adelante acciones que tengan un efecto en lo colectivo. Por ejemplo, una plaza que un gobierno pretende que deje de ser plaza, hay toda una serie de dificultades para ejercer una acción en función de un bien que no le pertenece ni al intendente, ni al gobernador, ni a un diputado, sino que le pertenece a todos los santafesinos. Revaloriza también lo público como un espacio para pensar la sociedad. Había, perdón, Fede, un antecedente que es la ley de intereses difusos, la ley 10.000, claro. Pero esto es mucho más abarcativo. Es mucho más abarcativo porque no se refiere solamente a cuando el bien es colectivo, por ejemplo, una plaza o una acción contra una empresa que está llevando adelante un daño al medio ambiente, sino también a esas acciones que son divisibles, claro. Pero que por la escala no merecen ser llevadas a juicio, como decíamos recién con la tarjeta. Cuando el juez falla también en favor o en contra, pero supongamos que en favor de aquellos que no han decidido litigar, incluso en la justicia. Si el juicio es a favor, favorece a todos. Y esto está buenísimo, favorece a todos. Entonces, también es un dato de escala, por ejemplo, que interesa a los estudios jurídicos, y también es un dato previo a la hora de manipular o de avanzar sobre derechos que tenemos como consumidores, como usuarios, como ciudadanos, porque no es lo mismo que te hagan un juicio por 10 pesos que te hagan un juicio por 600.000 usuarios. Cambia la escala, desalienta esos abusos cotidianos a los cuales, digo, se puede hacer una acción colectiva por un aumento de tarifa, digo, ya que estamos de moda. Es una herramienta para actuar frente a abusos del mercado y a abusos del Estado. Por eso, digo, también yo les agradezco este espacio, porque a veces este tipo de normativas no le interesa al Estado, y hoy soy parte del gobierno y me hago cargo del gobierno. Le estamos dando una herramienta importante para hacer valer derechos para quienes, como cantidad de televidentes, sienten o tienen esta percepción de que siempre te meten la mano en el bolsillo y que el hilo se corta por lo más delgado. Sin estar en conocimiento de tu iniciativa, nosotros para el Día del Consumidor abordamos un caso con un abogado que explicó que por razones muy particulares, pero muy particulares, siguió un caso de una persona a la que le cobraban un cargo indebido en una tarjeta de crédito contra un banco en diferentes instancias, incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia este caso, y en todas fallaron a favor de este abogado, pero es lo que un poco planteás, eran razones muy particulares por las cuales lo siguió, porque inclusive el propio abogado lo reconocía. Si un cliente llegaba con este planteo, era muy difícil tomarlo y viabilizarlo y seguirlo. ¿Vos te crees que los bancos y las empresas telefónicas no saben que vos te agarrás una molestia cuando te atienden con el contestador, te llaman a cualquier hora, te ofrecen cosas que vos no quisiste y de la forma, o porque debés, porque en la Argentina también se puede deber, está previsto en el código, hay herramientas. No estamos viviendo en la época de hace 50, 100 años que el que debe era necesariamente un defraudador, y más en estas circunstancias donde puede haberse una ruptura de la cadena de pago o dificultades financieras. Entonces todos tenemos derecho a que nos traten bien, y dice, bueno, todos estos son derechos de fondo que regula el Código Civil, que regula la Ley de Defensa del Consumidor, que regula la ley de... Ahora, ¿cómo lo hacemos valer?
¿Cómo lo hacemos valer? Porque la verdad que la bronca se te pasa. Vos decís, no voy a dejar, hijo de su madre, no tiene ninguna razón. O el hecho de pensar en y pagaste los 10 pesos. O litigar te desgasta también al que no está preparado. Y ahora realmente el mismo abogado te dice, pero mira, te aseguro que lo vas a hacer por esto. Entonces, digo, ¿serían reformas al Código Procesal justamente, Civil o son leyes? Son normas transversales porque no están pensadas solamente para cuestiones que tengan que ver con lo estrictamente civil o lo estrictamente comercial, sino con el consumidor. De hecho, esto de la acción colectiva, hubo algunos avances generando una legitimación. Esto significa permitir que haga un juicio una ONG que trabaja en defensa del consumidor. Acá lo que estamos hablando es una persona, un ciudadano cualquiera puede iniciar, si se tratan estos proyectos que además están en la Constitución Nacional. Es decir, que lo que pasa es que los pocos fallos que salieron defendiendo el derecho de la sociedad a ordenarse contra los abusos de los bancos, contra los abusos de las telefónicas, lo primero que dicen es necesario un marco de norma que regule claramente la legitimación. Después, bueno, se gana el juicio. ¿Qué es lo que se hace con la plata, digamos, el resarcimiento? Una cosa es cuando vos vas por una plaza, que quieren que un Estado pretende que deje de ser plaza, claro, cuando lo mejor que puede ocurrir es que siempre haya una plaza. El juez debe cuantificar por caso, digamos, cuando el bien es colectivo, el caso de una plaza se cuantifica en función del daño y se crea un fondo. En el otro, por lo menos en la propuesta que nosotros estamos haciendo a la legislatura, cuando el bien es divisible, como el caso de un reclamo a los 600.000 tipos que le están sacando los 10 pesos cada uno, en principio la plata se divide entre todos los perjudicados, salvo que el juez determine una parte de ese porcentaje para atender a algún aspecto que tenga que ver con lo colectivo, porque en realidad el juez, según la normativa que propongo, te va a preguntar ¿por qué inicias lo colectivo en vez de lo individual? Porque lógicamente alguna forma de seriedad tiene que tener este mecanismo. Lo vemos en las películas norteamericanas. Esto es muy común, ver a un grupo de usuarios, también se llaman acciones de clase, defendiendo el derecho de los usuarios, y son juicios muy importantes. Lo que sabemos es que cuando hay escala le es mucho más difícil abusar al mercado y al Estado. Juicio que la Corte norteamericana también tiene que resolver muchas veces, porque muchos de esos reclamos llegan a la Corte. Llegan a la Corte y tienen un impacto muy grande. Entonces, a veces hasta puede hacer quebrar o no a un banco o a una financiera. Cambiamos de tema. ¿Sí? Bueno, Fede tiene el pulso de la legislatura mucho más fino que el mío. Pero antes de que te pregunte sobre cuestiones que tienen que ver sobre los trámites de las leyes o los proyectos que están en marcha, me gustaría escucharte opinar, Jorge, acerca de la situación del radicalismo santafesino y sobre todo sobre el referente nacional que tiene la Unión Cívica Radical, que es nuestro intendente. Porque te conocemos, porque tenés otro recorrido, porque además lo has manifestado anteriormente, tenés una disidencia, obviamente, con por lo menos la posición de José Corral en los últimos días, pero ¿crees que esa disidencia debe zanjarse prontamente para evitar, desde el punto de vista al menos simbólico, ruido en la gente? ¿O pensás que se puede surfear un poco más esta distancia? A ver, veo un escenario, primero, de la economía nacional, muy complejizada, y lo veníamos diciendo hace rato. Muchas veces algunos dicen no hay que ser pájaro de mal agüero, y la verdad que cuando uno se da cuenta quiénes son los actores con los cuales se toman las decisiones a nivel nacional, se empieza a dar cuenta que no existen las fibras nerviosas sensibles entre esos actores que permitan presumir que les va por lo menos erizar la piel tomando una decisión como el aumento de combustible, como las tarifas, el aumento de tarifas. El radicalismo no fue beneficiado, salvo segunda y terceras líneas, en las grandes decisiones de la composición del gabinete. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de las primeras líneas? El PRO, que era en ese momento de la capital, y salieron a buscar gente, y fundamentalmente gerentes de bancos. Se habla de CEO, gerentes de bancos. Gerentes de bancos salieron a buscar como para tomar decisiones, y aparecen lógicamente las incompatibilidades o de grandes empresas, como el caso de la Shell. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo le va a doler
que hoy no haya ningún tipo de política a favor de las pequeñas y medianas empresas. Me decía un empresario también afectado por la emergencia hídrica, decía, no existe peor escenario para nosotros, porque nos afectaron nuestro capital de trabajo, porque la devaluación afecta al que tenía el capitalcito en pesos, digamos, ¿no? Al que jugaba con el tema del dólar. Me metieron un tarifazo, tengo el mercado recesivo y no tengo crédito. No tengo crédito porque los grandes entidades bancarias nacionales o internacionales terminan haciendo juego con otros temas. Por ejemplo, esta emisión de bonos que se realizó en estos años, exitosa, dicen, exitosa, las tasas de interés siguen siendo altas, pero donde nos encontramos que sobre 16.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares ya van a los bancos, es decir, la plata ni entra, es una cuenta, un dato contable. Una transferencia directa. Una transferencia. Y después, los otros montos, dice, bueno, vamos a ver un plan de infraestructura. Primero, hay que pagar el déficit, saliar el déficit. Un déficit que no es casual, porque hay decisiones que el gobierno, nobleza obliga, tendría que haber tomado necesariamente. La salida de la devaluación, decisiones que tenían que ver con los holdout. Ahora, ¿era necesario liberar a las 5 empresas mineras y devolverle, digamos, dejar sin efecto las retenciones? Entonces, lógicamente que se produce un déficit. Entonces, hay una clara transferencia de recursos. Voy a repetir esta idea. Hay una clara transferencia de recursos que favorecen a los bancos, que favorecen a las empresas exportadoras y a este núcleo granelero. Lo que el propio Macri definió como el círculo rojo en algún momento, ¿no? Este círculo rojo. Y la gente está mal. Te había preguntado igualmente, Jorge, más allá que está bueno tu análisis, digamos, ¿cómo ves como radical de frente a la situación de José? A ver, yo, como muchos, me formé con el radicalismo alfonsinista, que le dio un contenido político al radicalismo, quizás una de las veces que tuvo una impronta más importante, defendiendo lo colectivo. Fue Raúl Alfonsín. Y yo no quiero hablar de nostalgia, porque creo que el radicalismo, que debe ser progresista y que no debe tener pragmatismo, las tentaciones de los pragmatismos son de corto vuelo. El socialismo se deben, y nos debemos, un desafío muy grande, que es construir una alternativa al populismo muy cercano a la corrupción, pero también distractivo, de un neoliberalismo que está ajustando, claro, está apretando y que está concentrando. Y esto lo he hablado con Antonio Bonfatti, que es el presidente del socialismo a nivel nacional. Tenemos que salir de una retórica vacía de contenido, de una retórica de generalidades. Tenemos que decir claramente a nivel nacional en qué nos diferenciamos con el gobierno para empezar a construir. ¿Vos no estarías bancando las decisiones tomadas hasta ahora como referente a la Unión Cívica Radical? Absolutamente que no. Aparte creo que esto de jugar a dos puntas no sirve. Creo que hay que atender a la ciudad de Santa Fe, lo quiero decir claramente. No soy de los que soy del Frente Progresista. Creo que hay un punto de inflexión en la ciudad en términos de gestión de riesgo. Creo que hay un punto de inflexión en la ciudad en términos de planificación urbana. De todo modo, también tenemos que ver con qué actores construimos la planificación urbana. Todo esto está como subyaciendo por el momento en el clima político provincial. ¿Cuándo tiene que salir a la luz? ¿Cuándo se tiene que dirimir esta discusión? ¿Lo va a definir lo electoral? No, a ver, nosotros, y cuando digo nosotros, digo el socialismo y el 95% de radicalismo que en Santa Fe somos progresistas porque votamos en contra de Gualeguaychú. Votamos en contra de Gualeguaychú. El radicalismo santafesino votó en contra. Tiene una experiencia de una construcción que nos hace sentir orgullosos. Y además no nos gusta esto de borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Llevamos un tiempo transitado. Tenemos deuda con la sociedad, por supuesto que tenemos muchas deudas con la sociedad, pero estamos orgullosos de construir una alternativa. No se puede jugar a dos puntas. No se puede agarrar y arreglar y poner una plata. ¿Vieron las carreras de caballo? Bueno, esto de no se puede jugar con dos o tres. Digamos, tenemos que definir claramente qué es lo que queremos. Creo que el Frente Progresista Cívico y Social va a surfear esta crisis, digamos, estas diferentes miradas políticas
y va a seguir construyendo y sobre todo visibilizándose como una alternativa a nivel nacional. Le preguntabas antes de entrar al aire, Fede, a Jorge, una cuestión de endeudamiento. Sí, de hecho tiene relación con esto que estamos hablando, pero, ¿no? sería bueno que lo bueno, el gobierno está, básicamente el gobierno de la provincia, pidiendo que lo autoricen para salir a buscar créditos en el exterior. Iba a ser por 500 millones de dólares, se definió que fueran 1.000 en el proyecto que ingresó esta tarde en la Cámara de Diputados, y se pidió una preferencia para una sesión, es decir, esto podría llegar a tener una voluntad política de que tenga un tratamiento relativamente rápido. ¿Hasta dónde está atado esto o no con la coyuntura económica que vos acabás de describir y acabás de analizar? ¿En cuánto lo puede condicionar a...? No, creo que todos los actores políticos de Santa Fe sabemos que la provincia tiene deudas, el norte de la provincia de Santa Fe, que hay que seguir construyendo acueductos, rutas, hospitales, centros de salud, escuelas, que hay obras que tienen un alto impacto generacional, porque esto de tomar crédito público, uno dice endeudarse, y tomar crédito público implica también que haya un grado de justicia generacional, porque un hospital no lo disfruta una generación, lo disfrutan varias generaciones. Entonces, le aporta justicia esto de que un crédito, que además con tasas que no la conseguiríamos acá en el mercado interno, podamos hacer uso de este recurso. Estamos en nuestro más bajo nivel de endeudamiento, y además estamos trabajando con calificadoras de riesgo que el gobierno está contratando para dar cuenta de las condiciones en las que estamos. Tenemos acá, quiero decirlo, recién criticaba el gobierno nacional. El gobierno anterior nacional tenía un profundo maltrato. Yo era el encargado de ir a la Casa Rosada y yo la veía a la presidenta una vez cada 15 días, 20 días, ¿no? Había maltrato. Hoy, además que siempre es importante el ingreso de divisas y la obtención de un préstamo implica ingreso de divisas, tenemos hoy, esto Nobleza Obliga, la posibilidad de charlar, de hablar con algunos funcionarios, porque es muy complejo. Necesitamos la autorización de las legislaturas, las calificadoras y por otro lado el gobierno nacional. Tengo entendido, esto es que ya se han iniciado charlas y conversaciones con el gobierno nacional, que lo que tiene que hacer es una especie de visado, claro, nada más, que el que va a permitir que hagamos obras de alto impacto. Es una herramienta importantísima para hacernos cargo de las deudas que el Estado sigue teniendo con la sociedad. Gracias, Jorge, por la visita. No, gracias. Jorge Gen estuvo con nosotros. Vamos a la última pausa, o penúltima pausa, no lo sé, pero tras ella, la última parte con las pastillitas informativas de Zona Crítica esta noche. Vamos a la pausa.